En un contexto de constante migración desde Centro y Sudamérica y México mismo con rumbo a los Estados Unidos, el vecino país del norte, usted recordará, oficialmente lanzó el 12 de enero de 2023 una herramienta para que sean programadas las citas, se le conoce como la CBP One. Para platicar acerca de ello y respecto a los puntos a considerar por parte de la comunidad migrante, nosotros saludamos a Luis Miranda, es subsecretario adjunto principal de comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Gracias por acompañarnos vía Zoom. Buenas tardes. Muchísimas gracias y gracias por la oportunidad de tocar estos temas. Hombre, pues gracias a usted por acompañarnos. En principio, solamente le preguntaría, hasta el momento, esta herramienta, ¿qué tanto ha sido utilizada por la comunidad migrante? ¿Cuántos trámites existen hasta la fecha? Pues con esta Bueno, modalidad, vaya. sí, la comenzamos en enero del 2023 y ayer precisamente publicamos la actualización de que hasta ahora, hasta finales de septiembre, se ha usado para establecer 852,000 citas. Eso es una cifra bastante alta que muestra lo efectiva que ha sido la herramienta para poder hacer la cita y ofrecer una manera ordenada y humanitaria de que gente que quiera presentarse con reclamos de protección tengan un mecanismo para hacerlo. En este momento tramitamos unas 1,450 citas al día, así que casi unas 45,000 al mes, pero el total desde enero del 2023 es de 852,000 citas le recordamos a la gente que esa es la manera de pedir la cita para 8 puertos de entrada donde se hacen, en vez de cruzar ilegalmente. Oiga, subsecretario, 45,000 citas al mes, wow, eso es una barbaridad. ¿De esas cuántas proceden? Bueno, depende de los casos particulares, entonces eso puede variar, pero lo que hemos hecho es que hemos expandido vías legales y procesos ordenados como lo es la solicitud de la cita, pero eso no garantiza un resultado. Eso es importante reconocerlo. Los oficiales de CBP en el momento de la entrevista hacen un análisis de los casos particulares y hacen determinación de si le pueden otorgar, por ejemplo, a alguien un parol temporario mientras se presentan ante las cortes y esperan su reclamo de protección. ¿Cuáles son los criterios a considerar como para poder aspirar a este permiso humanitario? Bueno, es importante saber que si alguien cruza ilegalmente, por ejemplo, tenemos una norma en lugar y una proclama que resulta en que la gente que está cruzando ilegalmente, con pocas excepciones, se considera inelegible para el asilo. Eso es importante porque lo que significa es que las personas que están cruzando ilegalmente podemos procesarlas para deportación acelerada rápidamente. Si usan la cita y piden una cita y llegan con ese proceso ordenado, entonces están exentos de esa regla que limita elegibilidad y pueden hacer una solicitud de protección. Ese proceso es separado. El parol lo que les permite es el espacio para pedir otras formas de alivio, pero si vienen con la cita y reciben un parol, también pueden recibir elegibilidad para un permiso de trabajo. Si cruzan ilegalmente, eso no es opción y aún si piden asilo, tienen que esperar más de 6 meses antes de poder pedir esa cita, ese permiso de trabajo. Entonces, es un mecanismo que nos está ayudando muchísimo a tener orden en lo que son las personas que se quieren presentar en la frontera. Subsecretario Luis Miranda, cuando le dábamos el contexto a la audiencia para esta charla, hablamos de esta herramienta para inmigrantes que se encuentren en México. ¿De cualquier nacionalidad estamos hablando? Sí, y tenemos dos mecanismos. Uno es para personas que son mexicanos. Los mexicanos pueden pedir una cita desde cualquier punto donde estén en México. No tienen que hacer jornadas a la frontera hasta tener una cita. Y para personas que no son ciudadanos de México, hay dos puntos de donde pueden pedir. Pueden pedir si están en Ciudad de México hacia el norte o hemos aumentado la zona digital para que también se puedan solicitar citas desde los estados sureños de Tabasco y Chiapas
y eso permite que personas no tengan que seguir transitando por México sin tener una cita. Inclusive entonces personas de Centro y Sudamérica pueden hacerlo desde Tabasco o Chiapas respectivamente. Sí, así es. Y de hecho las poblaciones que más han usado la cita han sido los venezolanos, cubanos, mexicanos, por supuesto, y haitianos. Ujú. Nos imaginamos los motivos, las causas, pero para que no quede la imaginación, que cuando hacen su cita, ¿a qué hacen referencia? ¿Por qué piden esta ayuda humanitaria? Al hacer la cita, el app lo único que hace es programar una cita. Las determinaciones las hacen ya estando en la cita. Primero, inicialmente, para que el oficial de aduanas y protección fronteriza pueda hacer un asesoramiento de si se le puede otorgar a alguien o no, basado en investigación de antecedentes, de varios otros factores, si se les puede otorgar un parol para mientras esperan otro tipo de protección. Eso es una posibilidad. También hemos establecido procesos de parol humanitario para personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, donde no tienen que ni siquiera ir a México, sino que pueden solicitar eso de donde estén, para no tener que emprender una jornada de cruce irregular. Y eso también es importante. Y también pues es importante que la gente sepa las consecuencias, porque una de las maneras que los carteles convencen a la gente de emprender esta jornada es porque les dicen que cualquiera puede entrar, y eso es importante que la gente reconozca que no, que la protección, por ejemplo, en el asilo existe para ciertos grupos que están siendo o sufriendo persecución directa. Entonces, por ejemplo, por afiliación política o género o cosas así. No es, por ejemplo, para personas que la única razón que buscan emigrar es por razón económica. Tampoco es para personas que buscan emigrar únicamente por razones de violencia generalizada. O sea, no es violencia dirigida a ellos, sino violencia generalizada. Esos no son factores para el asilo. Y personas que cruzan ilegalmente a Estados Unidos tienen consecuencias bajo la ley por ese cruce, que incluyen quedar vetados de entrar por 5 años o más de cualquier manera. También incluye encauzamiento criminal para personas que están reincidiendo, y por supuesto la deportación. Y lo que hemos podido hacer especialmente desde junio es acelerar el proceso de deportación para personas que están cruzando ilegalmente. De nuevo, el balance es que estamos dirigiendo a personas a que busquen caminos legales o procesos ordenados como lo es la cita, pero también imponiendo las consecuencias bajo la ley para quienes no tienen una base legal de permanecer. Y en parte, como parte de eso, hemos elevado los requisitos para lo que es la consideración inicial de un reclamo de protección. Desde la instrumentación de la CBP-1, ¿han percibido ustedes desde el gobierno estadounidense un menor intento por cruzar la frontera de manera ilegal por parte de quienes así lo procuran, y un menor tránsito de personas, particularmente por territorio mexicano, como este paso obligado? Sí, de hecho hemos visto que, por ejemplo, con el proceso de parol humanitario comenzó más o menos al mismo tiempo. Comenzamos el proceso para venezolanos en octubre del 2022 y para el Haití, Nicaragua y Cuba en el enero del 2023. Y desde entonces hemos visto una reducción de 99% de personas que están buscando cruzar ilegalmente sin inspección entre los puertos de entrada de esos 4 países. Y eso coincide también con el uso del app. Entonces, el app ha permitido que la gente tenga ese proceso, pueda comunicarse directamente con el gobierno estadounidense en esa solicitud de cita o la solicitud de proceso de parol, y no tener que ponerse en manos de los carteles. Eso es muy importante. No solo ha reducido el número de personas en México y de los cruces ilegales, pero también ha reducido la migración marítima. En el mes después de que empezamos estos procesos, se vio una reducción del 70% en las personas que trataron de cruzar ilegalmente por el Caribe. Eso también es importante porque los peligros que vemos en la frontera sur, sea de los carteles o de ahogarse en el río, o de personas que caen del muro,
También vemos peligros en la gente que trata de cruzar por el Caribe y muchas veces en balsas o otras embarcaciones que no son realmente estables y mucha gente se pone en peligro. Entonces, esto les da un mecanismo y previene que tengan que aceptar esos peligros para tratar de buscar protección cuando tienen ese reclamo. Dice que este programa no aplica en donde hay violencia generalizada. ¿Pudiera darnos algún ejemplo? No sé, yo de pronto ahorita se me vino San Cristóbal de las Casas en Chiapas, pero ¿a qué se refiere? Bueno, es importante distinguir que cualquier persona puede usar el app para solicitar una cita. A lo que me refería es que, por ejemplo, cuando vemos el proceso de asilo, el asilo fue creado para personas que buscan protección porque están sufriendo persecución directa en ciertos casos y ciertas categorías que están protegidas. En esos casos es donde decía que para personas que únicamente viajan por razón económica o que únicamente están huyendo de violencia generalizada, eso no es factor para el asilo. Los reclamos de protección van a variar dependiendo de lo que se esté buscando. Por ejemplo, nosotros también mantenemos nuestro compromiso, por ejemplo, con la Convención contra la Tortura. Entonces, no devolvemos personas que van a ser torturados y hemos elevado los estándares iniciales para lo que es la consideración de esos reclamos, pero la determinación final del reclamo bajo la Convención contra la Tortura sigue siendo lo que ha sido, y bajo el asilo las categorías protegidas están muy bien delineadas y tiene que ser persecución directa. En ese sentido, México también tiene una trayectoria para dar asilo, por ejemplo, españoles en la época del presidente Lázaro Cárdenas. Subsecretario, entonces, ante esta persecución directa, ¿ustedes estarían en posibilidad, este Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, a dar asilo a palestinos? Bueno, lo que hemos hecho es que hemos hecho determinaciones, por ejemplo, de procesos de TPS para varias poblaciones que han estado disponibles, o la administración ha hecho lo que se llama acciones de deferir lo que es la acción de retorno para personas de ciertas nacionalidades, pero el asilo depende de persecución directa y es un proceso separado a lo que es la cita que se pide con el app. Cualquier persona que esté en México, en las zonas designadas, puede solicitar una cita. ¿Esta modalidad permanecerá vigente por tiempo indefinido, Luis Miranda? Sí, esto lo que es una modernización de los mecanismos que ya existían, ¿no? Nosotros las leyes de asilo, las leyes de protección que tenemos, como también las leyes de aplicación de ley, no han cambiado significativamente en los últimos años. Lo que hemos hecho es modernizar ese proceso. Las leyes subyacentes son las mismas, pero modernizamos la manera en que la gente puede presentarse en un puerto de entrada para tener la eficiencia, por supuesto, pero también recibimos información vital de las personas por adelantado. Eso nos permite comenzar investigaciones de antecedentes antes de la cita. Entonces, estos son procesos que ya existían. Lo que hemos hecho es modernizarlo con el app para que se pueda pedir esa cita, y así, con ese orden y la logística y todo lo que se puede coordinar con una app, nos permite tramitar 4 o 5 veces la cantidad de personas que hubiera sido posible antes de que existiera el app. Entonces, eso es importante también entenderlo, ¿no? Que lo que hemos hecho es aplicar una capa de tecnología para agilizar y mejorar los procesos que ya existían bajo la ley de Estados Unidos. También importante que con las elecciones y con lo que hemos visto de las redes sociales, es que hay muchos rumores de que quizás por las elecciones o por cambios de política, y es importante que la gente también sepa que no importa quién esté en funciones en Estados Unidos, las leyes no permiten los cruces ilegales y eso no va a cambiar. Pero esta tecnología simplemente es una manera de que podamos aplicar tanto los métodos para reclamos de protección, pero también para seguir aplicando la ley para quienes no cumplen con los requisitos para entrar a Estados Unidos.
Última pregunta por razones de tiempo, subsecretario. En el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ¿qué les preocupa en estos momentos precisamente en seguridad nacional? ¿Los migrantes? Bueno, nosotros tenemos la obligación de mantener seguridad a lo largo de muchas áreas, ¿no? Por supuesto que tenemos la responsabilidad por lo que es la frontera, pero también tenemos un aspecto de seguridad nacional que incluye actividad contra terrorismo, también que incluye, por ejemplo, preparación y respuesta contra desastres naturales, como lo vimos con los huracanes. También manejamos lo que es el TSA, que es la agencia que está encargada de proteger y mantener seguridad en la aviación. Entonces, pues tenemos un cargo bastante amplio y lo que nos preocupa, pues, es lo que siempre ha sido el reto, que es identificar las posibles amenazas antes de que puedan realizarse. Y en eso estamos trabajando en muchos aspectos: seguridad cibernética, seguridad de aviación, seguridad en las fronteras. Y sí, mucha gente está buscando protección, pero también tenemos que estar atentos a personas que quizás busquen cruzar la frontera por otras razones, y por eso las colaboraciones que tenemos con México y con países a lo largo del hemisferio son importantes, porque podemos emprender lo que es un compartimiento de información y compartir ese peso de seguridad que ayuda a proteger a Estados Unidos, pero también a la región, si podemos identificar amenazas que se estén presentando antes de que lleguen a nuestras fronteras o incluso a nuestro hemisferio. Es un trabajo amplio. Ya lo creemos. Subsecretario, qué bueno que lo tuvimos aquí en esta ocasión. Ojalá su agenda le permita volver a hacer otro enlace porque nos quedan muchos temas si es que usted así nos lo permite. Por lo pronto, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.